agua, ¿verdad? De una molécula de agua en la cual se habían sustituido los dos hidrógenos. En los alcoholes también provienen de una molécula de agua en la cual se ha sustituido un solo hidrógeno, quedando entonces un hidroxilo unido al carbono. Entonces, la estructura general, el grupo funcional de los alcoholes es el grupo hidroxilo, grupo funcional hidroxilo, y siempre va a estar unido a un grupo alquílico que puede ser primario, secundario o terciario, y no un grupo aromático. Ellos se van a clasificar de acuerdo al carbono al que está unido ese grupo hidroxilo, que sería el carbono alfa, ¿verdad? Si él es un carbono primario, es decir, que está unido a otro carbono o a otra cadena, entonces hablamos de un alcohol primario. Si está unido a dos carbonos, sería un alcohol secundario, y si está unido, el carbono alfa está unido a tres carbonos, sería el alcohol terciario. Es el carbono primario, secundario o terciario. Lo que pasa es que lo repito porque aunque no crean muchos ya lo saben, pero hay personas que todavía a lo mejor todavía no han captado ese idea. Según esto, vamos a ver el A, que sería terciario, el B primario, el C secundario y el D etílico. Muy bien. Entre las propiedades físicas de los alcoholes tenemos que hasta 11 átomos de carbono se encuentran en estado líquido. Si yo hago así un análisis de este estado físico en el cual, ¿verdad?, vemos que hasta 11 átomos de carbono están en estado líquido, no hay estado gaseoso, ¿verdad? No hay estado gaseoso para los alcoholes. ¿Qué idea tienen ustedes de cómo será su punto de ebullición con respecto a otros compuestos que ya hemos visto? ¿Menor o mayor? Mayor, ¿verdad? Aquellos compuestos que son volátiles tienen puntos de ebullición menor, que están en estado gaseoso a temperatura ambiente, quiere decir que su punto de ebullición es bajo. Entonces, hasta 11 átomos de carbono ellos se encuentran en estado líquido, y con más de 11 átomos de carbono lo podemos conseguir en estado sólido. El punto de ebullición es mayor que los hidrocarburos de igual peso molecular porque forman puentes de hidrógeno. Al igual que las aminas, ellos forman puentes de hidrógeno, pero la diferencia está en que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, y por esa razón el puente de hidrógeno en los alcoholes va a ser más fuerte que en las aminas. Entonces, ¿quién tiene mayor punto de ebullición? ¿Los alcoholes o las aminas? Los alcoholes. Los alcoholes. Aumenta proporcionalmente la cadena carbonada, es decir, a medida que aumente su peso molecular va a aumentar el punto de ebullición y va a disminuir con las ramificaciones, ya ustedes saben, ¿verdad? La solubilidad es muy buena en los alcoholes, porque ellos son compuestos que son antifáticos, es decir, que pueden solubilizar compuestos tanto polares como no polares, y ellos mismos se pueden solubilizar, por ejemplo, en el agua, porque forman puentes de hidrógeno. Entonces, aquellos alcoholes inferiores son miscibles en agua porque pueden formar puentes de hidrógeno. ¿Por qué los inferiores? Porque la cadena carbonada R, ese R, puede ser, es no polar, porque es una cadena hidrocarbonada. Ya ustedes saben que todos los hidrocarburos son no polares. Pero si es una cadena pequeña, como en el metanol, como en el etanol, se puede solubilizar en agua. Y a medida que va aumentando esa cadena carbonada, se va haciendo menos soluble en agua. Entonces, dice que los alcoholes con más de 5 átomos de carbono van a disminuir su solubilidad en agua porque la cadena R aumenta su tamaño. Los alcoholes que sean polihidroxilados van a tener más grupos hidroxilos, que son los que tienen esa capacidad de formar
y por lo tanto son miscibles en agua hasta 7 átomos de carbono. Bien, como les dije anteriormente, gracias a esa parte, a esa cadena hidrocarbonada que es no polar y gracias al grupo hidroxilo que es la parte polar, los alcoholes pueden ser muy buenos disolventes. El grupo lipófilo que tiene afinidad por lipo significa grasa, pero es por compuestos no orgánicos, pueden disolver compuestos no iónicos como son los compuestos orgánicos. Y el grupo hidrófilo, que tiene afinidad por el agua, puede disolver compuestos iónicos o reactivos inorgánicos. Entonces, más o menos lo que les explicaba está aquí, ¿verdad? Ellos son capaces de formar fuentes de hidrógeno con el agua. Lo observamos acá. La fuente de hidrógeno se forma entre el par de electrones de un compuesto muy electronegativo y un hidrógeno que está polarizado, como es el hidrógeno de las moléculas de agua. Entonces, este sería el fuente de hidrógeno. Esto permite la solubilidad de los alcoholes en agua. Pero a medida que aumente la parte no polar, entonces se van haciendo menos solubles en agua. Y más solubles entonces en compuestos orgánicos o no polares. Entre los usos son muy variados, son muy utilizados. Tenemos que el metanol, que es el alcohol de madera, se obtiene de la madera y se utiliza como disolvente para pinturas y como combustible. Esto es un compuesto que es muy venenoso, puede causar ceguera y también lo que hace el metanol, yo creo que si ya usted lo ve en toxicología, el metanol es que él hace que se adhiera el oxígeno al hierro, ¿verdad? Y no permite que haya un transporte o liberación del oxígeno en los tejidos. Entonces, esa es la razón por la cual el metanol es muy venenoso. El etanol, si es el alcohol de las bebidas alcohólicas, se obtiene por fermentación de los carbohidratos y se utiliza también, tiene mucho uso porque además se utiliza como agente de limpieza, como reactivo químico, fabricación de bebidas, como les había comentado, como antídoto para el envenenamiento, con metanol o con etilenglicol. El isopropanol ustedes lo han utilizado porque es el alcohol que utilizamos para limpiar las heridas. Es un bacteriostático. Se mezcla con agua y con todos los disolventes orgánicos, es decir, que puede disolver compuestos de diferentes polaridades. Se emplea como antihielo, disolvente, limpiador, deshidratante, agente de extracción, intermedio de la síntesis, antiséptico, que es el uso que nosotros más conocemos, ¿verdad? Es un producto también tóxico como lo es el metanol, por inhalación o por ingestión. Y el etilenglicol, que tiene cierto sabor dulce, se utiliza como disolvente, como anticongelante, que lo que permite, pues, en el caso de los vehículos, que en el radiador no llegue a temperaturas muy altas. Fíjense que cuando a veces los carros se les recalientan, le colocan agua. ¿Y el agua a qué temperatura hierve? A 100 grados. No es lo ideal, porque lo que permite el etilenglicol es que no se llegue a los 100 grados de temperatura. Para refrigerante. Exactamente, como refrigerante. Se utiliza como plastificante, resina, fibra, cera sintética y el tóxico morífico. No, estamos en otra, estamos pasando. Uno que utiliza, no recuerdo cuál es, que utiliza para el alcohol. Es glicerina. Eso no es glicerol, y después viene el etilenglicol tiene 2 carbonos con 2 OH. Y el otro
otro, pero esta es la glicerina que se utiliza para repostería. Para la repostería, pero también se utiliza para la fabricación de textiles. Ahora ahí lo tiene, glicerol, lubricante, edulcorante y fabricación de textiles. Edulcorante. Y también se utilizan los alcoholes, aquellos alcoholes que son sólidos, se utilizan para la fabricación de jabón. Porque a través de una reacción con ácidos carboxílicos es que se da la producción de jabón. Jabón para lavar platos, jabón para lavar ropa, jabón cuerpo, para bañarse, dependiendo del tipo de alcohol que se utiliza. Y bueno, y tenemos también como disolvente y plastificante, que ya habíamos visto que eran muy buenos disolventes. O sea que es muy amplia la en la nomenclatura, nosotros vamos a anteponer la palabra alcohol y luego nombramos el radical con la terminación ico. Se parece un poco a la de los aluros, ¿verdad? Pero aquí es con terminación hilo. En este caso con terminación ico. Por ejemplo, Alcohol metílico. este sería el alcohol etílico. La cadena R que está allí en el etil, yo le coloco la terminación ico y sería alcohol etílico. En la sistemática OYUPAC seleccionamos la cadena más larga, enumeramos dándole el número más bajo al OH, no va a ser la posición 1, puede ser 1, 2, 3, siempre buscando la posición más baja para el grupo hidroxilo, así tenga sustituyentes en posiciones más bajas, como el nuestro con la cadena, siempre le vamos a buscar la posición más baja al grupo funcional más importante, que en este caso, hasta ahora que hemos visto, es el OH. Identificamos la posición del grupo hidroxilo y nombramos el hidrocarburo con terminación O. Quiere decir que en este caso, el OH es en qué posición? 1. Y el sustituyente 2. Entonces sería el 2-metil, ¿verdad? Y sería propano. Ajá. ¿Qué? ¿Propano 1 o propano 2? 1 propano. Entonces sería el 2-metil, 1 propano. Y si hay un doble enlace en la cadena, ¿cuánto será la terminación? Si hay un doble enlace, igual la prioridad la tiene el OH y la terminación no sería propano, sino propeno. Y la terminación por propeno. ¿Por qué uno propano y uno Ahí está, por el OH. El OH en la posición 1. Esa es la cadena. Cuando la seleccionas desde el OH. 1. Y en la posición 2 está el grupo. 2-metil propano. ¿Sí la ven? ¿Quién fue que lo preguntó? Ok. Vamos a ver en este ejercicio. Cuando hayan varios grupos hidroxilos, antes de la terminación ol, colocan el prefijo multiplicativo. Propano y ol. Propano y ol. Y tienen que, si ustedes colocan un di, tienen que haber dos números, ¿verdad? Sí. 1,2, 1,1. ¿Y se usa la vulgar igual? 1,3, aquí sí puede ser 1,3. ¿Se usa la vulgar igual? No, la vulgar no. Se usa el glicol. Glicol, si hay dos vecinos, dos grupos hidroxilos vecinos, sería glicol. Hay otros nombres comunes como el glicerol, que no es que tiene un patrón o unas reglas, unas normas que siguen para nombrarlo, sino que es un nombre común. Ese lo dieron cuando lo descubrieron. Y ese lo van a ver ustedes muchísimo porque el glicerol forma parte de los líquidos. Vamos a encontrar los líquidos. Y en el proceso de saponificación de las grasas, de los aceites o de las grasas, entonces siempre se obtiene el glicerol. Buena pregunta. Ok, ¿cuál es el nombre vulgar del primero que tenemos aquí? Alcohol metílico. Alcohol metílico. ¿Y el nombre IUPAC? Metanol. Metanol. El segundo que tenemos allí, ¿cómo se llama toda esa cadena R por nomenclatura vulgar? Alcohol C-butílico. Tiene 5 carbonos, ya sabemos que C-butílico. pero ¿cuál es? Isopentílico, neón.
Terpentílico. Alcohol terpentílico, porque el carbono al que está unido lo H es terciario. Si los dos CH3 estuviesen donde está el CH2 sería neo, ¿verdad? Porque estaría en el penúltimo carbono. ¿Sí? ¿Recordamos eso? Ok. ¿Y el nombre de UPAC? 2-metil pentanol. Butanol. Dos metil. Porque se une una cadena más larga, comienzo desde este CH3. Dos metil. Muy bien. ¿Y la siguiente? Alcohol serbutílico, un alcohol serbutílico, y el nombre de UPAC, 2-butanol. Siguiente. Okay. El primero, ¿lo puedo nombrar por nomenclatura vulgar? No. Entonces, le doy la nomenclatura UPAC, que sería ¿cuál? ¿Cuántos carbonos tiene la cadena principal? 4 carbonos. ¿Dónde está el sustituyente? En el ¿Cómo se llama? 2-hidroxil. 2-butanol. 2-butanol. Muy bien. 2-hidroxil, 2-butanol. ¿Y el siguiente? Este es un grupo bencil. Entonces, ¿cuál sería el nombre vulgar? Alcohol bencil. Alcohol bencílico. Alcohol bencílico. ¿Y el nombre UPAC? 1,2,3. No, ya va, estamos en el del centro. En el del centro. El alcohol bencílico, su nombre UPAC. Fenil. Fenilmetanol. Yo no tengo que decir uno porque nada más es un carbono, ¿verdad? Fenilmetanol. Y el tercero es el glicerol, o también se le dice glicerina, como les dije, un nombre común que tiene. Y su nombre UPAC sería 1,3 propatriol. muy bien, 1,2,3 propano, Triol. triol, porque son 3 grupos hidroxilo. No es tripropano. Tiene la nomenclatura parecida a los alquenos. ¿Cómo? Su nomenclatura es parecida a los alquenos. A los alquenos. ¿Le parece? Sí, porque se nombra primero la cadena, luego el número sí se repite y luego la... Sí, casi todos los hidrocarburos. Los compuestos orgánicos se nombran. Si fuese el cloro, sería 1,2,3 tricloro, allí sí es como sustituyente. Pero en este caso, como les dije, si yo les digo tripropanol, eso no tiene lógica, como si yo hiciera 3 veces el propano, ¿verdad? En cambio, propano-triol, si me dice que es una cadena propano de 3 carbonos y tri que tiene 3 grupos hidroxilo, porque el tri, lo que lo estoy colocando es a la terminación O. Ok, entonces 2-ciclohexilbutanol, alcohol bencílico o fenilmetanol y el glicerol o 1,2,3 propano triol. Bien, las reacciones de los alcoholes son muchas, pero ya ustedes vieron reacciones orgánicas, así que muchas no conocen. Solamente que van a formar un tipo de producto porque están reaccionando con los alcoholes. Formación de sales de oxonio es igual a la formación de sales de amonio. ¿Se acuerdan la formación de sales de amonio? ¿Qué es lo que ocurre en la formación de sales de amonio? Si hay un hidrógeno y tiene una carga positiva en el carbono, Al hidrógeno. que hace un enlace iónico cerca del... Y se forma luego, ¿verdad? Con el
iónico. Ok, acá ocurre lo mismo. El oxígeno va a adquirir una carga positiva. Él va a actuar como hacen las aminas, como hicieron las aminas, como una base y van a reaccionar con un ácido para absorber ese hidrógeno sobre el par de electrones del oxígeno y formar el oxonio. Ya sabemos que el oxonio indica carga positiva y posteriormente se va a unir al anión formando un enlace iónico. Luego tenemos dos tipos de reacciones que van a ser aquellas donde hay ruptura oxígeno-hidrógeno, y si sale el hidrógeno es como si fuese un ácido. Es decir, el alcohol va a estar actuando como si él fuese un ácido, liberando protones. Y otra donde sale el carbono OH, donde entonces el OH sale como una carga negativa. Fíjense que los alcoholes pueden actuar como si fuese una base. Pero en el caso de la ruptura de enlaces carbono OH, ya ustedes también lo conocen. Es una reacción de sustitución y es una reacción de eliminación. Así como vimos la deshidrohalogenación en los haluros, aquí se va a llamar deshidratación porque no hay halógeno. Entonces lo que sale es una molécula de agua. Pero lleva el mismo fundamento. Y tenemos la reacción con metales, verificación, deshidrogenación y oxidación en la ruptura OH. Comenzando con la formación de sales de oxonio, lo que ya me dijeron anteriormente, un ácido libera, ¿qué libera los ácidos? Protones. Cuando libera ese protón, se va a acomodar sobre el par de electrones del OH, del oxígeno, y adquiere una carga positiva, formando entonces el oxonio, y el anión se acomoda para formar un enlace de tipo iónico y de esa forma se forma la sal de oxonio. Por ejemplo, con el etanol en presencia de ácido sulfúrico, el ácido se acomoda sobre el par de electrones, adquiere una carga positiva del oxígeno porque está aportando electrones para un nuevo enlace y se forma un enlace iónico para formar la sal. ¿Entendido? Sí. En la reacción de ruptura de enlace oxígeno-hidrógeno, ya vimos que eran 4, lo primero que tenemos que saber es que la facilidad de salida del hidrógeno va a estar en la medida en que haya menos carbonos unidos al carbono alfa del alcohol. ¿Por qué? Porque acuérdense que los grupos radicales siempre ejercen un efecto inductivo de repulsión, ya lo hemos escuchado bastante, ¿verdad? El efecto inductivo de repulsión sobre el oxígeno va a acentuar la carga negativa y los alcoholes o el oxígeno no es como los halógenos que son bases débiles, él es base fuerte y como base fuerte no va a dejar salir el hidrógeno sino que lo deja atrapado a él. Entonces, mientras más carbonos haya, más acentuada va a estar esa carga negativa sobre el oxígeno. ¿Me entendieron? ¿Sí me entendieron? No, pero bueno. No lo entendí. No. Te lo voy a explicar aquí en la pizarra. Préndeme un momento la luz. Tu trabajo. Que me digan, Un marcador negro, por favor, que marque. o que marque. Yo tengo alcoholes. Vamos a ver, este es el. ¿Cómo se llama este? Alcohol Etílico. metílico. Vamos a hacer uno primario acá. Este sería alcohol metílico. ¿Y este cómo se llama? Ajá, isopropílico. Y por último este.
se llama como... Ok, estos son ejemplos. Este es un ejemplo de un alcohol primario, secundario y terciario. ¿Qué ocurre en esta reacción? Estamos hablando de reacciones donde la ruptura del enlace es oxígeno-hidrógeno. ¿Sí? Oxígeno-hidrógeno. Entonces, la salida de este hidrógeno va a ser con carga positiva porque ellos en enlace están cargados parcialmente negativo y parcialmente positivo. Cuando esto se rompe, el oxígeno queda con carga negativa y el hidrógeno queda con carga positiva. ¿Qué pasa? En el alcohol metílico no hay ningún efecto que atrape este hidrógeno y fácilmente el hidrógeno sale con su carga positiva. En el alcohol etílico ocurre que hay un grupo radical que ejerce efecto inductivo de repulsión. Esta es la manera en que uno representa el efecto inductivo de repulsión a través de flechas que me indican hacia dónde van los electrones. Y por supuesto, esto es atraído al oxígeno, que ayuda porque también él es un atractor, él atrae hacia él los electrones. Y aquí hay una carga que está, vamos a decir, vamos a representarlo así. Aquí hay una carga parcialmente negativa y aquí hay una carga parcialmente positiva. Pues aquí la carga negativa está más fuerte que en este. ¿Por qué? Porque aquí hay quien le da electrones al carbono y él al oxígeno. Acá, ¿cómo estaría entonces esa carga más fuerte? Hay un grupo radical y otro grupo radical que le da al mismo carbono. Hay un efecto de inductivo de repulsión mayor o menor que aquí. Mayor. Entonces, ¿cómo estaría esta carga? Aún más negativa, más acentuada. Yo lo voy a poner un poquito más grande que aquella. ¿Okay? En él hay un mayor efecto inductivo de repulsión que en los demás, porque hay 3 grupos alquílicos que le dan al carbono carga y todo esto va al oxígeno, que entonces va a tener aún la carga más acentuada de todos los demás. Si el oxígeno tiene una carga muy acentuada, ¿qué creen ustedes? ¿Que va a dejar salir al hidrógeno más fácil? No, lo va a tratar de retener. Entonces, digamos que acá el hidrógeno está más cerca que en el caso contrario al oxígeno. Acá estaría aún más cerca ese enlace y aquí estaría totalmente unido y no deja salir esa carga, ese hidrógeno. Entonces el orden de reactividad de ellos va a hacer que este reacciona más rápido que este y que ¿sí? Este es el orden. ¿Entendieron? ¿Ahora sí entendieron? Sí. Vamos entonces a continuar. Entonces, ese va a ser el orden de reactividad de los... Ese va a ser el orden de reactividad de los alcoholes cuando la ruptura es oxígeno e hidrógeno. Entonces, la primera reacción que vemos, que podíamos ver en el laboratorio, era esta para los alcoholes, que era una reacción que me decía o que me permitía identificar alcoholes porque ningún otro compuesto lo da, pero que siempre teníamos que ir descartando antes otros compuestos porque además utilizábamos sodio metálico que es explosivo. Entonces nosotros teníamos que descartar unos cuantos compuestos antes de empezar a trabajar con alcohol. Esta reacción se llama reacción con metales y es una reacción donde sencillamente en un tubo de ensayo yo coloco un trocito, como lo ven allí flotando, ¿verdad? Un trocito de sodio metálico o de potasio y luego le agregaba el alcohol. Y yo iba a observar que la reacción se daba como positiva si salían burbujas. ¿Por
porque significaba que estaba habiendo una reacción del alcohol con el metal para formar hidrógeno molecular. Entonces, en la reacción, dos átomos de sodio reaccionan con dos moléculas de alcohol para formar un alcóxido. Alcóxido llamo yo al alcohol que tiene una carga negativa y oxonio cuando tiene la carga positiva. Entonces forma un alcóxido. Si el alcohol es del etanol, me forma un etóxido que se une al sodio, ¿verdad? Para formar entonces etóxido de sodio. Y los dos hidrógenos o las dos rupturas del enlace oxígeno-hidrógeno que ocurre en un par de moléculas de alcohol me va a dar origen entonces al hidrógeno molecular, que es lo que yo observo en esta reacción. ¿Observa? Profe, ¿por qué dos hidrógenos? Porque son dos alcoholes que reaccionan juntos. O sea, cada dos alcoholes me forman una molécula de hidrógeno. ¿Sí? La reacción, como dice allí, ¿para qué se utiliza? ¿Cuál es la utilidad? En todas las reacciones que vienen en adelante, para que sepan, las que estoy dando yo ahora, las que va a dar la profesora Dina, siempre se les pregunta utilidad de la reacción. En este caso, la utilidad de la reacción de los alcoholes con metales es identificar alcoholes. Si esta reacción me da positiva, ya yo sé que tengo un alcohol. Solo hasta allí. No sé cuál alcohol es, no sé qué tipo de alcohol, si es primario, secundario, terciario, pero sé que hay un alcohol. Y se libera hidrógeno molecular en forma de burbuja y se produce un alcóxido de sodio. Por supuesto, si es el etanol sería el tóxido. Si es el propanol sería de sodio. Después de que ya yo identifico el alcohol, entonces yo hago una reacción que se llama esterificación, que lo que me permite es comprobar que mi compuesto es un alcohol. Siempre en todas las reacciones uno tiene una prueba de confirmación. Y en esta reacción de esterificación, fíjense que ocurre en presencia de un ácido orgánico, donde hay un grupo acilo, al igual que lo vieron con las amidas, en la formación de amidas, el grupo acilo es el que se va a unir al oxígeno. Se rompe el nucleófilo, que en este caso sería el OH, se une al hidrógeno del alcohol, que es la ruptura que estamos viendo, me forma la molécula de agua, y el oxígeno, el carbono, que ahora es positivo, se une al oxígeno para formar el alcoxicarbonilo, que es el grupo funcional de los ésteres, y se forma un éster orgánico. En esta reacción, nosotros lo que hacemos es que colocamos los dos reactivos y sustrato, o sea, colocamos el alcohol, le colocamos un ácido carboxílico de reactivo, le agregamos ácido sulfúrico concentrado para que ayudara a que la reacción ocurra, y lo colocamos en un baño María, por eso es que dice calor allí, y esperamos a que haya ebullición, a que ocurra esa reacción. Luego, como lo observan acá, que está en baño María, lo ven aquí, está en baño María, yo inmediatamente lo agrego en un beaker con agua para poder observar si la prueba dio positiva. Como acá está muy concentrado reactivo y sustrato, entonces yo lo agrego aquí en agua como para diluirlo, porque esta es una prueba que nosotros percibimos a través de olores agradables. Entonces, si se forma un olor agradable, que puede ser a mentol, puede ser a tutti frutti, entonces quiere decir que se nos ha formado el éster orgánico. Entonces, la prueba es para confirmar en el laboratorio que tenemos un alcohol. A través de esta prueba se obtiene un éster y se identifica como positiva por el olor agradable del éster formado. Si les parece más fácil, por recomendación, hagan una tabla, porque en el examen de esta unidad o de este tema les va a salir algún compuesto, alguna reacción en la cual ustedes tienen que completar y ustedes tienen que decir para qué se utiliza
quizás cuál es el reactivo y cómo se observa en el laboratorio. Entonces hagan una tablita de las reacciones donde coloquen el sustrato alcohol, cuál es el reactivo que se forma, cuál es el producto y cómo se observa en el laboratorio. Porque ya hasta ahorita tienen dos y vamos a seguir viendo otros. Luego tenemos las reacciones de ruptura de enlace, oxígeno-hidrógeno, deshidrogenación y oxidación, que vamos a ver más adelante, que son parecidas. En la deshidrogenación lo que ocurre es que en presencia de níquel, no se ve muy bien, aquí cobre, aquí es cobre o níquel, igual que en este, cobre o níquel a 320 grados centígrados. Lo que pasa es que como ya estas son estructuras formadas y perdí el programa de paso. No puedo cambiar el programa. En estas reacciones lo que hacemos es que ponemos a reaccionar el alcohol con un catalizador y a 320 grados centígrados. El catalizador puede ser cobre o puede ser níquel. Y lo que va a ocurrir es que se va a deshidrogenar el alcohol, perdiendo el hidrógeno del carbono alfa, que es el carbono que está unido al OH, y el hidrógeno del OH. Entonces, se pierde un hidrógeno del carbono alfa y se pierde el hidrógeno del OH para formar hidrógeno molecular y se forma entre el carbono y el oxígeno un doble enlace. Si el alcohol es primario, se forma un aldehído. Si el alcohol es secundario, ocurre lo mismo. Se pierde un hidrógeno, el hidrógeno del OH, y se forma el doble enlace, el grupo carbonilo. Porque recuerden que las cetonas y los aldehídos se diferencian en que los aldehídos tienen el carbonilo en un extremo y las cetonas lo tienen en el centro de la cadena. Entonces, se formaría que es una cetona. Y el hidrógeno que se pierde porque es una deshidrogenación. Pero si el alcohol es terciario, el carbono alfa no tiene hidrógeno. Entonces, no puede ocurrir la reacción porque no hay de dónde sacar ese hidrógeno. No se puede formar hidrógeno. Entonces, si el alcohol es primario, allá va. ¿Ya pasé? Aquí, disculpen. Entonces, si el alcohol es primario, se forma un aldehído. Si el alcohol es secundario, se forma una Cetona. Y si el alcohol es terciario, No reacciona. Lo mismo ocurre en la oxidación. Pero la diferencia es que no voy a utilizar un catalizador, sino que voy a utilizar un agente oxidante. Y como el agente es oxidante, va a oxidar la molécula hasta su última expresión. Y en este caso, los alcoholes primarios van a formar el aldehído, ocurre lo mismo, se pierde un hidrógeno del OH, se pierde el hidrógeno del carbono, y si la molécula se deshidrogena, acuérdense que se está oxidando. Entonces, se oxida a un aldehído, pero además este aldehído va a seguir oxidándose para formar un ácido carboxílico. En el primer paso hay pérdida de hidrógeno. Recuerden que yo les dije a ustedes en la clase pasada, un compuesto orgánico se oxida cuando Pierde hidrógeno. Cuando pierde hidrógeno o gana oxígeno. Y se reduce al contrario. Cuando gana hidrógeno y pierde oxígeno. Entonces aquí está ocurriendo la oxidación. Estas reacciones las ven ustedes muchísimo en metabolismo. El metabolismo acá es un proceso de oxidación. La catálisis o el catabolismo es parte de la glucosa. Los azúcares contienen OH, contienen grupos hidroxilo, y ellos se van oxidando y forman un aldehído o forman una cetona, dependiendo del tipo de alcohol. Luego siguen hasta formar CO2 y agua. Entonces, en la oxidación, como les vuelvo a repetir, la diferencia es que va a seguirse oxidando el alcohol primario y que ocurre en presencia de agentes oxidantes como el permanganato de potasio, el dicromato de potasio o el dicromato de sodio. El alcohol secundario se va a oxidar hasta
carbono OH, antes de pasar aquí, para hacer una recapitulación de esa parte de la enseñanza, vimos que en las reacciones teníamos la primera, que era la formación de sales de oxonio, que es una formación general, es general porque normalmente ocurre previo a que venga otra reacción. Luego vimos 4 reacciones de ruptura oxígeno-hidrógeno que dijimos que el orden de reactividad era ¿cuál? Metanol. Alcohol metílico, después alcohol primario, secundario y terciario. Los reactivos y terciarios. Y dentro de eso había 4 reacciones, que eran la reacción con metales, la esterificación y las 2 reacciones que llevan a la pérdida de hidrógeno, que uno era deshidrogenación Y oxidación. ¿Sí? En la ruptura del enlace carbono-OH, el orden de reactividad va a ser contrario. El terciario va a ser el más reactivo que el secundario, que el primario y que el grupo metilo. ¿Okay? Entonces, en este caso, el OH va a salir como un nucleófilo, como una carga, como un nucleófilo, no, como un anión, con una carga negativa. Y el carbono queda como un carbocatión y va a ser atacados por nucleófilos. Tenemos las 2 reacciones que son una reacción de sustitución y una reacción de eliminación. En la sustitución, simplemente una reacción de formación de halogenuros donde los alcoholes van a reaccionar con ácido bromídrico o con ácido clorhídrico para formar bromuros o cloruros. En este tipo de reacciones hay una particularidad, que es que la reacción con ácido bromídrico ocurre espontáneamente, no hay ningún problema. Pero cuando es con ácido clorhídrico, la reacción es muy lenta y nosotros debemos utilizar un catalizador. Esto permite, ¿verdad? Como la reacción es más lenta, esto permite que nosotros podamos identificar si el alcohol es terciario, secundario o primario. No podemos saber si es metilo. Metilo lo metemos entre el primario cuando vamos a investigar cuál alcohol puede ser. Y por eso se utiliza la reacción que se llama reacción de Lucas. La reacción de Lucas. Vuelve. Primero para explicar esta reacción rapidito, la reacción es una reacción de sustitución donde entonces el OH es ¿y es sustituido por qué? Por el ¿Qué parte del ácido bromídrico va a sustituir al OH? El bromo, que es el nucleófilo, ¿verdad? Bien, entonces en la reacción con ácido bromídrico yo les dije que es espontánea. El OH se sustituye por el bromo y obtengo un bromuro. Este es el alcohol isopropílico y yo obtengo el 2-bromo-propano o bromuro de isopropílico más agua. Ahora, en la reacción de Lucas, como yo les dije, con ácido clorhídrico no ocurre la reacción fácilmente. Este HX se supone que es el ácido clorhídrico. Y yo necesito un catalizador en el cual se utiliza entonces el cloruro de zinc. Pregunta de examen. ¿Para qué se utiliza el cloruro de zinc? Como catalizador de la reacción. Como catalizador de la reacción. ¿Por qué el cloruro de qué? De zinc. ¿Por qué? Porque la reacción es muy lenta. Porque la reacción con ácido clorhídrico es lenta. Entonces se utiliza. ¿Y qué contiene el reactivo de Lucas entonces? Ácido clorhídrico y ácido clorhídrico y cloruro de zinc. Entonces, el reactivo se llama reactivo de Lucas y contiene ácido clorhídrico con cloruro de zinc. Pero siempre es cloruro de zinc. Siempre es cloruro de zinc. En la reacción de Lucas. Cuando ustedes tienen en la guía los tubos de ensayo, que uno les coloca unos tubitos de ensayo, uno es para que ustedes coloquen o dibujen cómo da la reacción. ¿Okay? Por ejemplo, si es la reacción con sodio metálico, ¿qué tienen que dibujar? Perdón, la reacción Con sodio metálico. es la burbuja cuando agregan el alcohol
Y sale. Exactamente, la burbuja, porque es Igual que una hacer manera visual, es una manera visual de cuando ustedes están en el examen se acuerdan lo que dibujaron aquí. ¿Ok? Entonces, en este caso, la reacción de Lucas debe tener 3 tubos de ensayo. ¿Por qué? Porque es una reacción que se utiliza para obtener el mismo producto, que es cloruro de alquilo, un cloruro. Pero si la reacción es con un alcohol primario, no hay reacción y se observa una sola fase. ¿Ok? Se observa como si tuviéramos simplemente agua allí, con un solo compuesto, una sola fase. Si el alcohol es secundario, se observa turbidez a los 10 minutos. ¿Qué es esta turbidez? Que se está formando agua y el haluro, se están formando estos haluros orgánicos. Y este haluro orgánico es insoluble y por eso yo veo burbujitas, son como burbujitas de grasa que me indican que hay, se está formando, que allí se está formando y que el alcohol es un alcohol secundario. Y si el alcohol es terciario, al agitar inmediatamente, ustedes van a obtener 2 fases, que va a ser el agua y el haluro orgánico, que no se mezclan. Y como no se mezclan, yo lo observo en 2 fases. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Sí. Bien. Luego tenemos la ruptura del enlace carbono-OH, que es una reacción de eliminación, igual que ocurrió con la deshidrohalogenación, la reacción de deshidratación, que es la reacción de eliminación, como la deshidrohalogenación, donde entonces aquí quitamos el OH del carbono alfa y un hidrógeno del carbono beta. Del carbono beta. El producto va a ser un alquilo. Entonces la reacción ocurre con un ácido, por ejemplo en este caso el ácido sulfúrico, y el ácido sulfúrico, su hidrógeno positivo se va a ir con el OH del carbono alfa para formar una molécula de agua. Y luego el HSO4 negativo que queda va a ser la base que va a quitar o ayudar a que salga el hidrógeno ácido del carbono beta, del carbono adyacente al carbono con el OH. Y luego se forma un doble. ¿Entendieron? Sí. Sí, ¿verdad? Porque esto es lo mismo, la misma reacción. Ahora lo mismo. Las condiciones siempre va a ser en medio ácido y el ácido siempre se regenera. Entonces que al final de la reacción se vuelve a poner el ácido. Sí, la del iodoformo no la voy a dar todavía Y la D. porque la van a ver, en los aldehídos. Y la esa es para identificar cetona o metilcetona. Metilcetona. Y en los alcoholes. Como lo han visto ahorita. En los alcoholes lo voy a explicar de una vez para que lo tengan en cuenta. En los alcoholes ocurre porque los alcoholes se pueden oxidar a qué? Los alcoholes secundarios se pueden oxidar a qué? A cetonas. Entonces, la reacción va a dar positiva es para las metilcetonas, pero la reacción no va a ocurrir hasta que el alcohol no se oxida a una cetona. Simplemente que cuando ustedes vean esa reacción, ustedes van a identificar que todos aquellos compuestos, prendan un poquito la luz.